nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo con un grupo de profesionales en la reglamentación de la ley de adhesión provincial a esta ley nacional. Una de las cuestiones más importantes en estas leyes es el tema de la investigación y la capacitación de nuestros profesionales para la detección temprana de los trastornos del espectro autista. Bien, en este aspecto me parece, bueno, primero importantísimo destacar que se potencie esto de detectar a tiempo. Sabemos que, bueno, es muy complejo, es muy difícil, es totalmente diverso y, bueno, es fundamental trabajar con los profesionales. ¿Se va a empezar con algún área en particular del sector médico? Nosotros fuertemente trabajamos con el área de pediatría del desarrollo, hemos estado haciendo capacitaciones al respecto, cumpliendo específicamente con el mandato de la ley nacional y la ley de adhesión provincial, más allá de sus reglamentaciones. La provincia puso en juego todos sus sistemas para poder capacitar a nuestros profesionales y realizar una capacitación a nivel provincial, ¿sí? Esta capacitación la realizamos el año pasado con el grupo de profesionales de la Unidad de Rehabilitación del Niño con Discapacidad, conocida como URENID, con profesionales de las distintas localidades, así como del Hospital SAMIC de Calafate. Licenciado, si bien es importante trabajar en la detección, ¿qué ocurre con los tratamientos? ¿Qué abarca esta ley? El tema es el siguiente, la detección temprana es uno de los ejes en cuanto a la implementación de tratamientos en salud. Siempre hablamos de que lo más importante es la detección temprana y tratamiento precoz. Mientras más rápido detectemos las cuestiones, mejor evolución van a tener las personas que estén con esta situación. En cuanto al tratamiento, nosotros seguimos trabajando en las instancias posteriores para seguir capacitando a nuestros profesionales, que es la pata asistencial de esta situación. Entonces estamos trabajando en una serie de proyectos con convenios con hospitales formadores como es el Garrahan y otras instituciones para poder traer a la provincia más capacitación a nuestros profesionales. Hoy el sistema público está, sabemos, trabajando fuertemente en lo que son tratamientos. ¿Se está alcanzando con la demanda? ¿Creen que hay que hacer más para poder llegar a toda la comunidad? La demanda es muy grande y tenemos que trabajar mucho más fuerte para poder alcanzar a cubrir toda la demanda. Nuestra provincia es muy extensa, nuestro territorio es muy grande y la cantidad de profesionales especializadísimos que nosotros requerimos para este tipo de situaciones es muy baja. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es empezar a capacitar al grupo humano que tenemos nosotros para ir transformándolos en especialistas en distintas temáticas. En esto, si bien no es un área creo que le compete, es importantísimo un trabajo articulado con el Consejo Provincial de Educación y con las escuelas especiales. Me parece que bueno, ahí hay una relación importante, ¿no? Pero en realidad sí es una cuestión que nos compete a todos los que estamos en cargos directivos, porque trabajamos en red con las demás instituciones, ¿sí? Con educación trabajamos permanentemente en red, con desarrollo social trabajamos permanente en red. Por más que nosotros somos distintas áreas que tocamos puntos específicos de las personas, no nos olvidamos y no perdemos de vista que la persona es una unidad, ¿sí? Entonces tenemos que atender la totalidad y todas las cabezas deben juntarse para tener un objetivo común, porque si no trabajamos de manera aislada y cuando vos generás islas en cada uno de los aspectos, sin conocer lo que el compañero está trabajando, a veces pisás la labor que está realizando el otro. Entonces estos solapamientos nosotros los evitamos trabajando permanentemente. Licenciado, si seguimos hablando de lo que es autismo, me parece importante también destacar todo lo que se viene haciendo en difusión, en distintas campañas, en lo que tiene que ver también con algunos organismos privados, con profesionales. Digo, todo esto suma, ¿no?, para poder brindar la información lo antes posible, que es fundamental. Por supuesto, nosotros una de las primeras cosas que trabajamos, es el desarrollo de redes, ¿sí? Nuestras redes de trabajo no solamente tienen que ver con lo público, sino que tiene que ver con lo privado. El sistema público tiene en este tipo de situaciones mucho apoyo en las instituciones privadas o los consultorios particularmente dentro del territorio provincial. Entonces, la construcción de estas redes
el trabajar y el conocerse cada uno de los componentes de esta red hace que uno pueda llegar con menos dificultad a un tratamiento oportuno. También me parece bueno destacar lo que se viene haciendo dentro del Hospital Regional. Bueno, hubo un importante anuncio en los últimos días. Nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con los pacientes de enfermedades poco frecuentes y algunos avances que hubo respecto a la historia clínica digital, que también obviamente repercute en lo que es el área de discapacidad y en el caso de estos pacientes con una nueva tecnología. Es una medida extraordinaria. ¿Por qué? Porque a través de un sistema electrónico como es la aplicación del código QR, un profesional que no es especializado en la patología, porque son enfermedades poco frecuentes y extremadamente diversas. Exactamente, entonces requieren muchísima especialización para atender específicamente esta patología. Entonces estamos hablando desde el tratamiento de una colitis ulcerosa a el tratamiento de una artritis idiopática juvenil o una hipertensión pulmonar idiopática o una fibrosis quística pancreática. Entonces, nosotros no podemos pedirle al profesional que me atiende en guardia que sepa al dedillo cada una de estas patologías, ¿sí? Porque son poco frecuentes y algunas son, aparte de poco frecuentes, raras, ¿sí? Entonces, uno puede cometer el error por desconocimiento en cuanto a la interpretación de lo que le pasa a este paciente que está en urgencia. Entonces, con esta información yo voy a saber cuál es el background rápidamente de este paciente y poder tener una aplicación más acertada con respecto al tratamiento a implementar en la persona. Viene a romper un poquito con esto que, por ejemplo, nos comentaban algunos de estos pacientes que llegaban a guardia y cuando tomaban contacto con el médico, inmediatamente el profesional trataba de googlear para tratar de obtener información respecto a cada enfermedad. Correcto. Digo, esto además permite no brindarle medicación de manera equivocada. Bueno, me parece que tiene muchas ventajas, ¿no? Es que, ¿qué pasa? Las enfermedades, cuando son muy raras, muy poco frecuentes, muchas veces tienen sintomatologías diversas que nos pueden conducir erróneamente a otro diagnóstico, ¿sí? Son muy similares entre sí y uno tiene que hacer una división con respecto a cuáles son los signos y los síntomas específicos para decir, bueno, no, en realidad lo que tiene es esto. Si hablamos, por ejemplo, de una hipertensión pulmonar per se, podemos pensar que está teniendo otro problema de base o cualquier otra cosa y cometer un pequeño error, ¿sí? Entonces, ese pequeño error puede ser fatal para la persona. ¿Ya está funcionando? ¿Ya está en vigencia? El código QR es algo que ya se lanzó junto con la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, que es una de las asociaciones que más fuerte está trabajando dentro de la provincia. Son un grupo muy pujante, trabajamos mucho a la par con ellos, estamos en contacto permanente y sí, ya estamos implementando la tecnología en nuestros hospitales. Respecto a la historia clínica digital, ¿cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad y a lo que tiene que ver también con sus tratamientos y sus abordajes en cada centro médico? La historia clínica digital viene a facilitar una cuestión administrativa con respecto al traslado de papel desde un archivo, ¿sí? Cuando yo ingreso una historia clínica digital, ingreso rápidamente y no tengo que esperar el traslado que llegue, tener la posibilidad de que haya extravíos de algunos documentos o que se dañe la historia o un sinfín de situaciones que pasa con el físico. Cuando yo lo tengo en un software, cuando yo lo tengo en un soporte informático, el acceso es más rápido, ¿sí? El profesional puede acceder desde su teléfono, desde una computadora, desde diversos dispositivos, y tengo información más rápida, ¿sí? En vez de estar viajando por la historia clínica en papel, puedo buscarlo de manera informática, que es mucho más sencillo. ¿En qué beneficia a la persona con discapacidad?
no beneficia solamente al colectivo de personas con discapacidad o al colectivo de enfermedades poco frecuentes o diversos colectivos. Beneficia a las personas, ¿sí? A todo usuario del sistema de salud pública. En este aspecto, consultarle también si esa información pasa también a manos del paciente o siempre lo manejan los profesionales. La historia clínica es propiedad de las personas, ¿sí? Uno es dueño de su historia clínica. Entonces uno tiene derecho a conocer todo lo que pasa. Nosotros tenemos también leyes en nuestro país que establecen el derecho al acceso de información de las personas. Entonces yo tengo derecho a saber qué tratamiento se me instauró, qué medicación se me instauró, qué es lo que se plasmó en la historia clínica, porque eso es mi información. Son mis datos personales volcados en un documento histórico sobre mi salud, que eso es la historia clínica. Le cambio un poquito de tema. Otra de las grandes responsabilidades que tiene el área de discapacidad es el otorgamiento del certificado único de discapacidad, que sabemos que es a nivel nacional, pero que lógicamente se entrega acá en la provincia de Santa Cruz también. Y bueno, ¿cómo es este trabajo que desarrollan diariamente? Bien, la certificación de discapacidad, el otorgamiento o denegatoria del certificado único de discapacidad tiene como eje central a la ley 22.431, a la ley 24.901, que son la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad y la de Ley de Prestaciones Básicas. Sobre estas normativas, nosotros tenemos una resolución del Ministerio de Salud, otrora Ministerio de Salud de la Nación, que dice que para poder nosotros identificar a las personas con discapacidad fehacientemente en nuestro territorio, generamos un documento que se llamará Certificado Único de Discapacidad. Y toda vez que sea necesario invocar esta situación para algún trámite, ya sea a nivel provincial, nacional o en privado, ese es el único documento en nuestro país legal que dice que yo tengo una situación de discapacidad. También en cumplimiento con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que nosotros tenemos el derecho a identificarnos y dar a conocer qué situación de salud tenemos nosotros o qué discapacidad tenemos, comunicársela a quien nosotros deseamos. Entonces, pensando en la protección de esto, el certificado único de discapacidad no es obligatorio, sino que es voluntario. Entonces, todas las normativas que acompañan este certificado de discapacidad están dentro del marco de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y la certificación o acreditación de la discapacidad de una persona no tiene que ver con un diagnóstico específicamente, sino que tiene que ver con las secuelas que esta situación de salud genera en mi persona. Por ejemplo, yo puedo hablar que tengo una patología de base como diabetes, ¿sí? Y no presentar ningún tipo de alteración más que una enfermedad crónica que tiene un tratamiento, pero puedo llegar a tener situaciones como insuficiencia renal, pérdida de la vista, patologías que me conducen al deterioro circulatorio y tengo amputaciones y así. Un sinfín de situaciones que derivan de una situación base que es la diabetes. Y así con un montón de otras situaciones. Entonces, muchas veces se cree que yo tengo un diagnóstico X y por esta situación yo ya tengo una discapacidad. La discapacidad es la forma en que una persona en situación vital, es decir, todo lo que realiza una persona en el cotidiano, trabajar, estudiar, deporte, relacionarse con personas, movilizarse en un entorno geográfico y físico, el clima, etcétera, son un montón de situaciones que conforman el contexto en el que una persona se desarrolla. La relación entre tu condición de salud y ese entorno es lo que te pone en situación de discapacidad. Por eso nosotros tenemos que observar que la discapacidad no está en la persona, sino que la carga nosotros la tenemos que poner en el entorno que lo contiene a ese individuo. Me parece fundamental, pero importantísimo, marcar este punto, ¿no? Tenemos que romper con muchísimas cuestiones que vienen de hace muchos años, bueno, y pensar ya y adoptar como una manera de vida lo que es la inclusión, porque está presente todavía en muchísimos ciudadanos esto de discriminar, esto de separar, de aislar, no de que él no puede porque tiene discapacidad. Tenemos, y muchísimas en esta más. situación de la discriminación tenemos dos
Dos cosas. Tenemos la discriminación negativa y también tenemos la discriminación positiva en la que nosotros decimos pobrecito, angelito, ellos son especiales y estas situaciones que, bueno, vienen desde la buena voluntad, pero también son un acto de discriminación. Entonces, siempre tenemos que tratar de educar. Y este tipo de entrevistas son muy buenas para esto, para decir, bueno, a la sociedad, las personas no son especiales, somos todos especiales. Una persona con una discapacidad o una enfermedad no es un superhéroe, es una persona que tiene una situación X, ¿sí? Entonces, esto de las discriminaciones positivas, por más que vengan de la muy buena voluntad, también debemos ir rompiéndolas. Una de las mayores barreras que tiene una persona y que lo pone en situación de discapacidad es esto, la interacción con otras personas. El entendimiento del otro, la empatía del otro hacia tu situación. Un chico con una problemática particular en una escuela que no es entendido por sus compañeros, no es entendido por sus docentes, tiene una situación muy grande de una barrera, ¿sí? En cuanto a lo comunicacional, en cuanto a la interacción social, y esto se rompe con educación, esto se rompe con campañas, esto se rompe con interés y poder ver qué es lo que le pasa al otro. La empatía es una de las características más importantes en el ser humano y es donde en más la podemos demostrar es en el entender a la situación particular del otro.